Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Sara, tengo 32 años. Durante mucho tiempo creí que el lujo era la prueba final de que había ganado. En los primeros segundos en los que cuento esto, quiero que imagines la escena conmigo Antún, apartamento demasiado alto para escuchar la calle, las luces de la ciudad parpadeando como promesas infinitas, un silencio caro, denso, elegante, todo parecía exactamente como debía ser. Y aún así, algo dentro de mí empezaba a derrumbarse sin hacer ruido. Fue ahí cuando entendí, incluso sin querer admitirlo, que toda historia de éxito tiene un precio emocional, y casi nadie habla de él. Mi historia no empieza en la cima, empieza en el deseo, casi desesperado, de salir de donde estaba. Quería más comodidad, más reconocimiento, más libertad. Crecí escuchando que ganar era sinónimo de acumular, de subir, de llegar a donde pocos llegaban. Entonces fui con prisao, fui sin mirar a los lados, fui dejando pedazos de mí en cada conquista. En ese momento no parecía una pérdida, parecía una estrategia. El lujo entró en mi vida como una recompensa tardía. Primero llegaron los viajes. Viajes millonarios de emociones, como solía llamarlos, cuando todo aún parecía emocionante. Los aeropuertos se volvieron rutina. Los hoteles dejaron de ser novedad. Cada destino era una confirmación de que estaba llegando lejos. Lo registraba todo en fotos, videos, recuerdos mentales de una vida que parecía digna de un documental. Y tal vez lo era, solo que no era completa. Con el tiempo me di cuenta de que mi relación con el mundo había cambiado. Observaba todo desde afuera, como si siempre estuviera produciendo una versión editada de mi propia existencia. Vivía pensando en cómo sonaría después, cómo sería visto, cómo sería recordado. Era una historia animada, construida para impresionar. El problema es que, cuando la vida se convierte en vitrina, el interior empieza a vaciarse. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Trabajaba mucho, más de lo que admitía. El descanso venía cargado de culpa. Las pausas eran cortas y ansiosas. El éxito exigía mantenimiento constante. Nada podía detenerse. Nada podía fallar. El lujo, a diferencia de lo que dicen, no trae calma. Exige presencia continua, exige rendimiento, exige apariencia. Y yo pagaba todo eso con una moneda silenciosa a mi propia presencia emocional. Las personas a mi alrededor empezaron a cambiar. Algunas se acercaron por el brillo, otras se alejaron por el mismo motivo. Me volví inaccesible sin darme cuenta. Mis conversaciones se volvieron demasiado objetivas. Mis sentimientos, postergados, creía que estaba madurando, cuando en realidad solo me estaba endureciendo. El amor se convirtió en un concepto bonito, pero distante. Hablaba audieo, pero ya no lo sentía con la misma profundidad. Hubo un momento específico, en una noche cualquiera, en el que todo parecía demasiado perfecto. Estaba sola, rodeada de todo aquello que un día pedí en silencio, y sentí un cansancio que no venía del cuerpo. Era un cansancio existencial. Difícil de explicar. No era tristeza, era ausencia. Una ausencia de sentido. Fue ahí cuando empecé a notar que el precio emocional del lujo no aparece en el estado de cuenta de la tarjeta. Aparece cuando el ruido externo disminuye. Empecé a revisar mis propias historias, las historias que contaba a los demás y las que me ocultaba a mí misma. La historia del esfuerzo, de la superación, de la mujer que triunfó, todas verdaderas pero incompletas. Faltaba la historia de lo que se abandonó en el camino. Faltaba la historia de amor conmigo misma, esa que no cabe en publicaciones ni en discursos motivacionales. Mi relación con la música también cambió. Antes, la música me atravesaba. Después, se volvió ruido de fondo. Escuchaba, sin oír, como si todo estuviera ocurriendo demasiado lejos para tocarme de verdad, hasta que, un día, una canción sencilla me desarmó. No porque fuera sofisticada, sino porque era honesta. Ahí sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo en presencia. Fue incómodo, fue liberador. Cuanto más subía, más me alejaba de la versión de mí que disfrutaba las cosas pequeñas. El lujo me ofrecía control, pero me quitaba espontaneidad. Me daba opciones, pero me robaba ligereza. Empecé a entender que no toda libertad libera. Algunas solo amplían el espacio del vacío. Esta no es una historia de ingratitud.
Es una historia de conciencia. Sé que muchas personas sueñan con lo que yo viví. Yo también lo soñé y no me arrepiento de haber ido. Pero aprendí que llegar no es el final del camino. A veces es el inicio de un conflicto interno aún mayor. Un conflicto que no aparece en documentales completos ni en relatos glamorosos de éxito. El amor, cuando no se cultiva, no sobrevive al exceso. El amor necesita tiempo, escucha, imperfección, y el lujo odia la imperfección. Exige estética, narrativa, coherencia externa. Poco a poco entendí que estaba viviendo una historia de amor incompleta. Un amor dirigido hacia afuera, hacia el mundo, hacia la mirada ajena, y muy poco hacia adentro. Las noches se volvieron más largas, no porque durmiera poco, sino porque despertaba vacía. En ese horario, los relatos de la noche cobraban fuerza dentro de mí. En pensamientos que evitaba durante el día, aparecían con una claridad incómoda. Preguntas sin respuesta. Sensaciones sin nombre. El lujo no me protegía de eso. Al contrario, amplificaba el silencio. Empecé a observar a otras personas del mismo entorno en sonrisas entrenadas, agendas llenas miradas cansados, todos corriendo detrás de algo que ya tenían, pero no lograban sentir. Era casi un patrón invisible, un documental mental que se repetía en distintas historias, con el mismo final abierto. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Fue en ese punto cuando algo dentro de mí empezó a pedir cambio. Aún sin saber cómo aún sin el valor para actuar, pero el malestar ya no podía ignorarse. Cuando el éxito deja de ser suficiente, empieza a enseñar de otra manera, y no siempre ese aprendizaje es amable. Esta es solo la primera parte de mi historia. Aquí aún estaba rodeada de todo. Aún creía que era posible equilibrarlo todo sin perder nada. Aún no había tomado decisiones difíciles. Aún no sabía que el precio emocional del lujo se cobraría con intereses. En la próxima parte contaré cuando el exceso empezó, a pesar de verdad, y cómo el amor, ese que creía dominar, comenzó a escaparse por los detalles más simples. El exceso no llega de repente, se instaló despacio, casi con educación, como alguien que entra sin hacer ruido y va ocupando todos los espacios. No me di cuenta de cuando la abundancia empezó a transformarse en peso. Para mí, todavía era privilegio, todavía era conquista, pero el cuerpo siempre entiende antes que la mente. Y el mío empezó a dar señales que yo insistía en interpretar como cansancio normal, como parte del juego, como el precio justo de una vida que parecía extraordinaria. Mi rutina estaba llena, pero era predecible. Despertar, cumplir agendas, viajar de Sijig, responder, aparecer, todo funcionaba, todo rendía, todo performaba. Yo estaba siempre disponible para el mundo menos. Para mí, el lujo exige disponibilidad inmediata. Te pide que estés bien, presentable, segura, incluso cuando por dentro algo está desalineado. Aprendí a vestir ese estado emocional como si fuera una segunda piel. Los viajes continuaban, pero algo había cambiado. Viajes millonarios de emociones ya no venían cargados de descubrimiento, sino de comparación. Veía lugares increíbles, pero sentía que solo estaba pasando por ellos. Cada ciudad era una repetición elegante de la anterior. Aeropuertos, salas de espera, autos silenciosos, el mundo se volvía más pequeño, aún siendo inmenso, y yo, paradójicamente, me sentía cada vez más lejos de mí. Notaba que mi capacidad de sentir era distinta. Las emociones llegaban filtradas, la alegría, contenida, la tristeza, administrada, el entusiasmo, calculado. No me permitía excesos emocionales, como si eso fuera señal de fragilidad. El éxito me enseñó disciplina, pero también me enseñó contención. Y contener demasiado cuesta caro. Las personas empezaron a buscarme más por lo que representaba que por quien yo era. Lo sentía en las miradas, en las preguntas, en la forma en que escuchaban solo partes de lo que decía. Mi nombre iba antes que mi historia, mi estatus, antes que mi humanidad. Y yo misma empecé a presentarme así. Sin darme cuenta, me convertí en mi propia vitrina. El amor, una vez más, empezó a resentirse, no porque se hubiera acabado, sino porque ya no encontraba espacio. Yo estaba siempre demasiado ocupada para profundizar, demasiado cansada para sostener, demasiado ausente para nutrir. El amor exige presencia emocional, y yo vivía en un estado de atención fragmentada,
Ofrecía tiempo, pero no me ofrecía entera. Y el amor lo percibe. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Hubo un distanciamiento gradual de las personas que me conocían desde antes de todo. Algunas ya no encajaban en mi ritmo, otras ya no reconocían mi lenguaje. Yo justificaba eso diciendo que las etapas cambian, que la vida evoluciona, y es verdad, pero no toda evolución es crecimiento interno. A veces es solo desplazamiento. Empecé a sentir una incomodidad constante, una especie de inquietud elegante. Nada estaba lo suficientemente mal como para detenerme. Nada estaba lo suficientemente bien como para relajarme. Era un punto medio incómodo, donde todo parecía bajo control, pero nada parecía vivo. Esa sensación no aparece en las historias de éxito que solemos consumir. No genera titulares, pero consume por dentro. Mi relación con la música volvió a llamar mi atención. Mi relación con la música volvió a llamar mi atención. Buscaba sonidos que llenaran un espacio que yo no lograba nombrar. Algunas canciones tocaban hondo, otras pasaban sin dejar rastro. Me di cuenta de que intentaba sentir a través de ellas lo que no conseguía acceder sola, como si necesitara estímulos externos para recordar que aún había emoción ahí. Las noches se volvieron más densas. Llegaba cansada, pero el descanso no aparecía. La mente seguía activa, revisitando escenas, decisiones, expectativas. Los relatos de la noche no eran dramáticos. Eran silenciosos, pensamientos sobre elecciones, sobre el tiempo, sobre lo que realmente importa. Cuando nadie está mirando, el lujo me daba comodidad, pero no me daba silencio interior. Empecé a observar mi propia historia con más atención. Mi historia, esa que contaba con orgullo, necesitaba ajustes, no correcciones externas, sino honestidad. Estaba viviendo una historia de amor con el éxito, pero descuidando el amor propio. Y esa cuenta empieza a mostrarse de formas sutiles: irritación sin motivo, desánimo sin causa clara, una nostalgia vaga por algo que no sabía exactamente qué era. Lo más curioso es que, para quien miraba desde afuera, todo parecía aún mejor. Más viajes, más reconocimiento, más estructura. Era como si mi historia animada estuviera en su punto más alto. Un guión perfecto para quienes disfrutan de relatos inspiradores. Pero por dentro, la trama empezaba a pedir un giro. También empecé a notar un patrón a mi alrededor. Personas exitosas, bien vestidas, bien posicionadas, hablando de libertad, pero viviendo atrapadas en expectativas que no eran suyas. Conversaciones pulidas, gizaos, mellidaos, cansancios disimulados. Era casi como ver documentales internos ocurriendo en tiempo real. Todos con el mismo tema. Solo cambiaban los escenarios. El exceso pesa, porque ocupa el espacio de la simplicidad. Le roba a uno la capacidad de satisfacerse con poco, de emocionarse con lo básico, de maravillarse con lo común. Yo no necesitaba más cosas. Necesitaba más verdad. Y eso empezó a quedar claro justamente cuando tenía todo para ignorar esa necesidad. Aún no pensaba en cambiarlo todo. Pensaba en ajustes, pequeñas pausas en reorganizaciones, pero la vida, cuando quiere enseñar algo, suele ir más allá de lo que planeamos. Y yo todavía no sabía que estaba a punto de vivir un momento que cambiaría la forma en que veía el lujo, el amor y mi propia historia. En la próxima parte, contaré cuando esa sensación difusa se transformó en algo imposible de ignorar, cuando el cuerpo habló más fuerte, cuando el silencio dejó de ser solo incómodo y se volvió una alerta. Fue ahí cuando empecé, de verdad, a entender que algunas pérdidas no son fracasos, sino invitaciones a volver. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. El silencio no llegó como un impacto, sí profundizó, se volvió más espeso, más presente, más difícil de atravesar. Yo seguía haciendo todo lo de siempre, pero con una sensación constante de desajuste, como si estuviera viviendo un día que no era exactamente mío. El cuerpo avanzaba, la mente organizaba, pero algo dentro de mí pedía pausa. Y yo, durante mucho tiempo, llamé a ese pedido debilidad. Empecé a sentir un cansancio que no desaparecía con el descanso. No importaba cuántas horas durmiera ni cuántos días me tomara para desconectarme. El peso permanecía. Era un desgaste silencioso, emocional, acumulado a lo largo de años, en los que siempre me puse en segundo lugar. Yo entendía de metas de resultados, pero ya no
me entendía a mí. Fue en ese periodo cuando empecé a notar cuánto había aprendido a ignorar las señales internas. Me enorgullecía de mi capacidad para soportar presión. Eso se veía como una virtud, resistencia, enfoque, resiliencia, palabras bonitas que, en exceso, se convierten en trampas. Resistía tanto que olvidé escuchar. Y cuando uno deja de escuchar por mucho tiempo, el silencio encuentra otras formas de hablar. Mis viajes disminuyeron, no por falta de oportunidades, sino por falta de ganas. Los destinos seguían siendo increíbles, pero ya no sentía esa ansiedad positiva de ir. Los viajes millonarios de emociones habían perdido su brillo. Prefería quedarme, no porque estuviera cansada físicamente, sino porque el movimiento externo ya no compensaba la confusión interna. Quedarse parecía más honesto que irse. Empecé a alejarme de ambientes que exigían desempeño constante. No fue un alejamiento anunciado, fue intuitivo. Sentía el cuerpo tensarse ante invitaciones que antes me entusiasmaban. Comenzaba a entender que no toda oportunidad merece ser aceptada. Algunas solo refuerzan un papel que ya no representa quiénes somos. El amor volvió a confrontarme. No solo el amor romántico, sino el amor en un sentido más amplio. Amor propio, amor por la vida, amor por la presencia. Me di cuenta de que estaba ofreciendo versiones fragmentadas de mí. Yo aparecía pero no me entregaba. Escuchaba, pero no absorbía. Era como si siempre estuviera un paso detrás de la propia experiencia. Las noches se volvieron aún más reveladoras. Los relatos de la noche dejaron de ser solo pensamientos dispersos y pasaron a ser reflexiones profundas. Revisité decisiones antiguas, elecciones hechas por miedo, por necesidad de aprobación, por deseo de pertenecer. Vi con claridad cuántas veces dije sí cuando quería decir no, cuántas veces permanecí donde ya no encajaba. Mi historia empezó a adquirir nuevos contornos. La historia que antes contaba como una línea ascendente, ahora se mostraba llena de curvas ignoradas, historias no vividas, pausas no tomadas, sentimientos postergados. Me di cuenta de que no estaba equivocada por querer más, pero quizás sí estaba equivocada sobre qué era realmente ese más. Empecé a consumir menos y a sentir menos estímulos, menos información, menos comparaciones, apagaba pantallas, caminaba sin rumbo, escuchaba música sin hacer nada más al mismo tiempo. Al principio fue extraño. El silencio interior asusta cuando no estamos acostumbrados, pero también revela, y lo que reveló fue una profunda nostalgia de mí misma. Empecé a escribir para mí, no para publicar, no para explicar, no para enseñar, solo para ordenar lo que sentía. Esas escrituras eran honestas, a veces duras, a veces suaves. Me mostraron que el éxito que construí me había llevado lejos, pero también me había alejado de lo esencial. Reconocerlo dolió, mas liberó. Observé cómo muchas historias de éxito ignoran esta etapa. Saltan del esfuerzo a la realización, como si no existiera un tramo intermedio confuso, silencioso, solitario, pero existe. Y es común, aparece cuando la conquista ya no resuelve, cuando el aplauso no llena, cuando el lujo no calma. El amor volvió a aparecer de forma tímida, no como arrebato, sino como cuidado. Empecé a tratarme con más gentileza, a respetar mis límites, a aceptar que no estar disponible todo el tiempo no es egoísmo, es preservación. Comencé a reconstruir una historia de amor conmigo misma, sin promesas grandiosas, solo con presencia. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. La música, una vez más, fue compañía, no como escape, sino como espejo. Algunas melodías me hacían llorar sin un motivo claro. Otras me traían una paz simple, casi olvidada. Me di cuenta de que sentir no me debilitaba, me volvía completa. Y eso era algo que el lujo nunca había logrado ofrecer. Ese periodo fue un punto de inflexión silencioso. No hubo anuncios ni rupturas visibles, pero algo en mí ya no era lo mismo. Empezaba a entender que la vida no pide desempeño constante. Pide verdad, y la verdad, a veces, exige que desaceleremos incluso cuando todo alrededor exige prisa. En la próxima parte contaré cuando ese cambio interno empezó a reflejarse hacia afuera, cuando hubo que tomar decisiones concretas, cuando tuve que enfrentar el miedo de perder estatus, espacio
y reconocimiento para no perder algo mucho más valioso. Fue en ese punto cuando el precio emocional del lujo dejó de ser solo una incomodidad y se convirtió en una decisión. Todo cambio verdadero comienza de forma invisible. Antes de cualquier acción concreta, existe un desplazamiento interno que casi nadie percibe. En mi caso, ya estaba ocurriendo desde hacía tiempo, pero fue en esta etapa cuando se volvió imposible fingir normalidad. No estaba en crisis, estaba en claridad. Y eso, curiosamente, asusta más que el caos. Empecé a decir no, no de manera dramática, no con explicaciones largas, simplemente no. Al principio, eso generó extrañeza. Las personas no están acostumbradas cuando alguien que siempre dijo si empieza a preservarse. El mundo del lujo funciona muy bien mientras encaja. Cuando cambias el ritmo, exige justificaciones. Y yo ya no tenía ganas de justificar mi necesidad de respirar. Algunas oportunidades fueron quedando en el camino, no porque dejaran de existir, sino porque dejaron de tener sentido. Invitaciones que antes me llenaban de orgullo empezaron a causarme un nudo en el pecho. Entendí que el cuerpo responde antes que la razón. Y esta vez elegí escuchar a no. Fue fácil. Renunciar al exceso exige valentía. Exige soportar el silencio externo después del ruido constante. El miedo apareció, miedo a ser olvidada, miedo a perder relevancia, miedo a dejar de pertenecer. Estos miedos no son pequeños y no los subestimo. Forman parte de mi historia, como forman parte de tantas historias similares que rara vez se cuentan con honestidad, pero comprendí que seguir por miedo costaría más que detenerme por elección. Mi relación con el tiempo cambió, empecé a despertar sin esa urgencia invisible que me había acompañado durante años. El día dejó de ser una lista de tareas por cumplir y pasó a ser un espacio para habitar. Puede parecer simple, pero para quien vivió mucho tiempo en modo rendimiento, es revolucionario. Empecé a vivir los días, no solo a atravesarlos. Los viajes disminuyeron aún más y cuando ocurrían, eran distintos. Ya no necesitaba ir lejos para sentir algo. Los viajes millonarios de emociones dieron paso a desplazamientos más simples, más silenciosos. Me di cuenta de que no era el destino lo que había cambiado, sino mi mirada. Ya no buscaba impacto, buscaba sentido. Algunas relaciones se transformaron, otras se cerraron de manera natural. No hubo conflictos, solo distancia. Cuando cambias, no todos caminan contigo. Y eso duele en el amor también, duele cuando madura. Pero hay un tipo de dolor que libera, porque no viene del rechazo, sino de la coherencia. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Empecé a sentir una ligereza extraña, casi incómoda al principio, como si estuviera desaprendiendo una forma antigua de existir. El lujo, cuando sale del centro, revela cuánto espacio emocional ocupaba. Tenía más tiempo, más silencio, más presencia. Y eso exigía que me enfrentara a mí misma sin distracciones. Los relatos de la noche cambiaron de tono. Ya no eran inquietudes confusas, eran reflexiones serenas, profundas. Pensaba menos en lo que había hecho y más en lo que sentía. Empecé a entender que el éxito no es solo llegar, sino sostener quién se es después de la llegada. Y yo estaba por fin aprendiendo a sostenerme a mí misma. El amor empezó a manifestarse de forma más concreta, no como promesa, sino como práctica. Comencé a tratarme con más respeto, a elegir ambientes que no exigían máscaras, a permitir que las emociones llegaran sin prisa por controlarlas. Estaba reconstruyendo una historia de amor interna, silenciosa, pero firme. También empecé a observar todo con más distancia. Las narrativas prefabricadas, las historias de victorias rápidas, los discursos de libertad absoluta, todo parecía un gran documental escenificado, donde pocos hablan del costo emocional de lo que muestran. Ya no juzgaba solo veía con claridad, y la claridad lo cambia todo. Esta etapa no fue de celebración, fue yayushi, de realineación, de pequeñas elecciones diarias que nadie aplaude, pero que sostienen la paz. No anuncié cambios, simplemente viví distinto. Y eso para mí fue la mayor señal de que algo profundo estaba ocurriendo. Ya no necesitaba demostrar nada. Y eso fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Cuando la necesidad de validación disminuye, queda espacio para la verdad. Y la verdad, incluso cuando es simple,
tiene un peso transformador. En la próxima y última parte, contaré qué quedó después de que el exceso perdió el control, que permaneció cuando el lujo dejó de ser prioridad. Y como entendí, finalmente, que el precio emocional del lujo solo vale la pena cuando no cuesta la propia esencia. Después de que el exceso perdió su control sobre mí, lo que quedó no fue un vacío, aun fue un espacio, y el espacio, cuando no se llena con prisa, se convierte en terreno fértil. Necesité tiempo para entenderlo. Al principio, la ausencia de ruido resultaba extraña. Me preguntaba si no estaba desperdiciando oportunidades, si no estaba retrocediendo, si no estaba renunciando demasiado. Esas preguntas no venían del presente, venían del hábito, y los hábitos antiguos tardan en callarse. Empecé a vivir con menos capas, menos filtros, menos prisa. La vida adquirió otra textura. Las mañanas tenían otro peso, el café otro sabor, el día ya no necesitaba estar lleno para ser válido. Estaba reaprendiendo a existir sin la necesidad constante de justificar mi trayectoria. Eso lo cambió todo. El lujo no desapareció por completo, simplemente dejó de estar en el centro. Y cuando eso ocurre, algo curioso se revela. El verdadero lujo no es el que llama la atención, sino el que sostiene. Sostiene el descanso, la elección consciente, la libertad de decir no sin culpa. Entendí que el precio emocional del lujo es alto cuando exige renunciar a una misma. Pero cuando sirve a la vida, y no al revés, encuentra su lugar. Mi historia empezó a contarse de otra manera. Primero dentro de mi ano, mi historia ya no necesitaba grandes hitos para ser significativa. Las historias simples ganaron protagonismo. Caminatas sin destino, conversaciones sin agenda, tardes silenciosas. Cosas pequeñas que antes consideraba intervalos, ahora eran el contenido principal. El amor se volvió más claro, no como ideal, sino como práctica diaria. Amor propio por encima de todo. Empecé a escucharme con más respeto, a reconocer límites sin negociar conmigo misma, a aceptar que algunas etapas piden recogimiento y otras expansión y está bien, el amor dejó de ser algo que conquistar y pasó a ser algo que cuidar. Las relaciones que permanecieron se profundizaron. Eran pocas, pero reales. No había necesidad de explicar quién era o dónde estaba. Podía simplemente ser. Ese tipo de vínculo no se sostiene en la apariencia, sino en la presencia. Y la presencia era algo que finalmente tenía para ofrecer. La música volvió a ocupar un lugar especial, no como fondo, sino como encuentro. Algunas canciones me acompañaban mientras organizaba pensamientos, otras aparecían como recuerdos que no sabía que aún guardaba. La música me ayudó a entender que sentir es un acto de valentía, no de debilidad. Me recordó que la emoción no estorba la vida, la da sentido. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like. Los viajes, cuando ocurrían, tenían otro propósito. Ya no eran una colección de destinos, sino experiencias completas. Podía quedarme días en el mismo lugar sin sentir la necesidad de partir. Los viajes millonarios de emociones se transformaron en desplazamientos conscientes. Viajaba para encontrarme, no para demostrar nada. El mundo seguía siendo grande, pero yo ya no necesitaba recorrerlo entero para sentirme viva. Las noches también cambiaron. Los relatos de la noche dejaron de ser inquietudes y pasaron a ser reflexiones tranquilas. Dormía mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque estaba alineada. Cuando dejas de luchar contra ti misma, el cuerpo lo entiende. El descanso llega como consecuencia. Empecé a mirar hacia atrás con amabilidad. No había arrepentimiento, había comprensión. En cada etapa tuvo su papel. El éxito me enseñó mucho, incluso aquello que ya no quería repetir. Me mostró límites, me mostró costos y, paradójicamente, me condujo hacia la paz. Esta no es una historia sobre renunciar, es sobre elegir mejor. Al observar otras historias similares a la mía, me di cuenta de lo silencioso que es este tema. Pocas personas hablan del después, del momento en que lo conquistado ya no satisface, del instante en que el lujo pierde su brillo y revela su precio emocional. Tal vez porque admitirlo parezca ingratitud, pero no lo es. Es madurez. No dejé de valorar el confort, la seguridad o la estabilidad, simplemente dejé de colocarlos por encima de mi integridad emocional. Existe una enorme diferencia entre tener
y ser. Y durante mucho tiempo confundí ambas cosas. Hoy sé que todo lo que tengo solo tiene sentido si no me aleja de quien soy. Mi historia animada ya no necesitaba edición. Era simple, imperfecta y verdadera. Y eso me trajo una libertad que ningún estatus había logrado ofrecer. La libertad de no actuar. La libertad de no explicar. La libertad de vivir sin la presión de corresponder a una imagen. El amor, aquel que yo creía dominar, se reveló más profundo cuando dejó de ser exhibido. Amor vivido en silencio, cuidado en la presencia. Amor que no pide escenario, amor que sostiene. Aprendí que algunas de las mayores historias de amor no se narran al mundo, sino que se construyen internamente, día tras día. Cuando pienso en todo esto, entiendo por qué tantas historias de éxito parecen vacías cuando se observan de cerca. Hablan de conquistao, pero no hablan de costo. Hablan de llegada, pero no hablan de permanencia. Hablan de libertad, pero no hablan de paz. Tal vez por eso tantas personas se sienten perdidas, incluso después de haber alcanzado tanto. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like. Si esta historia fuera un documental, no tendría escenas grandiosas todo el tiempo. Tendría pausas en silencios a momentos de duda y elecciones discretas. Mostraría que el verdadero punto de quiebre no siempre ocurre bajo aplausos. A veces sucede cuando nadie está mirando. Hoy, cuando alguien me pregunta si valió la pena, respondo internamente con calma. Valió, porque aprendí, pero ¿habría valido antes si hubiera escuchado antes? El precio emocional del lujo no está en lo que cuesta financieramente, está en cuanto te exige alejarte de ti misma para mantenerlo como prioridad. Esta es mi historia, una historia de éxito, sí, pero, sobre todo, una historia de regreso. Regreso a lo esencial, regreso a la presencia, regreso al amor que no depende de validación externa. Si llegaste hasta aquí, tal vez algo dentro de ti también esté pidiendo ese regreso. No todo el mundo necesita cambiarlo todo. A veces basta con reposicionar, basta con quitar el lujo del centro y poner la vida en su lugar. El resto se organiza. Y cuando eso sucede, lo que queda no es menos. Es más verdadero, es más ligero. Es más usted. Y es ahí cuando la historia deja de ser solo sobre el lujo y pasa a ser, finalmente, sobrevivir. Al observar el mundo, percibo cuántas personas siguen atrapadas en la idea de que triunfar es acumular. Cuántas historias se cuentan sin mencionar el costo. Cuántas historias de éxito ignoran el desgaste emocional que ocurre entre bastidores. Tal vez por eso tanta gente se identifica con documentales completos en español que hablan de crisis después de la conquista. Hay algo universal en ese punto de ruptura silenciosa. Mi historia animada perdió el ritmo acelerado, pero ganó profundidad. Ya no necesita impresionar, solo necesita ser verdadera. Y eso, curiosamente, me acercó más a las personas que cualquier etapa anterior. Cuando uno se permite ser real, algo en el otro se relaja. La comparación disminuye, la conexión aparece. No romantizo el camino, hubo pérdidas, hubo confusión, hubo miedo, pero también hubo aprendizaje. Aprendí que no existe éxito sostenible sin alineación interna. Aprendí que la prisa suele ser una forma disfrazada de huida. Aprendí que el lujo puede ser cómodo, pero no sustituye el sentido. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like. Si esta historia fuera clasificada como un documental, tal vez no tendría grandes giros externos, pero si una transformación interna profunda, y son esas transformaciones las que realmente cambian el curso de una vida, no las que aparecen en los títulos, sino las que cambian la forma en que respiramos. El precio emocional del lujo no es un castigo, es una advertencia, una invitación a revisar prioridades, a preguntarse si aquello que sostiene la imagen también sostiene el alma. Yo necesité ir lejos para entenderlo. Otras personas lo entienden antes. Cada camino tiene su tiempo. Hoy, cuando pienso en el amor, pienso en permanencia, en cuidado continuo, en pequeñas elecciones hechas cada día. Amor no como algo que sucede, sino como algo que se construye. Y esa quizá sea la historia de amor más importante que he vivido. Si escuchaste esta historia hasta aquí,
Tal vez no haya sido por casualidad. Tal vez algo en ti también esté pidiendo un ajuste, no una ruptura, sino un realineamiento. No siempre es necesario cambiarlo todo. A veces basta con devolver el centro a lo que importa. Esta es mi historia, no como ejemplo, sino como testimonio. El testimonio de alguien que vivió el brillo, sintió el peso y eligió la presencia. Un relato que no termina con una conquista externa, sino con una decisión interna. Y así es como finalizo, no en la cima o no en el auge, sino íntegra en presente, en paz con el camino que recorrí y con lo que elijo hacer a partir de ahora. Porque al final, el verdadero lujo no es tenerlo todo, es no perderse a una misma en el proceso. No te pierdas mi próximo relato. Activa la campanita para recibirlo primero.